Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso, Señor, y clemente y compasivo para con nosotros, Señor, tus hijos. Señor, bendito Rey, Señor, gracias por ese amor inagotable que tienes, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Rey. Gracias te damos, Señor, por tanto amor, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu que fue derramado en nuestros corazones, Señor, bendito Rey, Señor. Y no tenemos excusas de manifestar nuestro amor, Señor. No tenemos excusas de manifestar ese amor tan grande que has tenido con nosotros, Señor. No tenemos excusas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Colocamos este tiempo, Señor, en tus manos para que seas tú dirigiéndonos, Señor, Santo Espíritu de Dios. Nos dirijas con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor. Nos dirijas, Señor, bendito Rey, Señor, con todo aquello, Señor, bendito Dios, la revelación, el entendimiento, la comprensión. Señor, tu palabra nos dice que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor, y te pedimos que nos edifiques, Rey Santo, Señor, en este tiempo, Rey Santo, Señor. Edifícanos, Rey. Y Rey Santo, Señor, que tu palabra corra y sea, Señor, que tu palabra sea, bendito Dios, Señor, una fuente de agua inagotable, Señor, una fuente de vida eterna, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Rey Santo, Señor, nos limpie, nos restaure, Señor, y nos levante, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y sean bendecidas sus familias, sean bendecidos nuestros amigos que escuchan tu palabra, Señor, bendito Dios. Seas bendiciéndolos, seas manifestándote en nuestras vidas, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Señor, que seas bendiciendo a tu pueblo, Señor, bendito Dios, y seas levantándolo, Señor, llenándolo de tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y aún que sean libertados, Señor, bendito Rey, Señor, de todo aquello que impide que caminen, Señor, en tu voluntad, Rey. Te lo pedimos, Rey. Mis hermanos, hoy vamos a hablar algo precioso, y es acerca del blindaje de nuestro corazón. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que en estos tiempos nuestro corazón debe estar blindado, porque, o sea, el Señor mismo lo dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y también el Señor dice que serán como los días de Noé y como los días de Lot. Y vemos que en los días de Noé y en los días de Lot, el corazón de los pensamientos de los hombres era de continuo hacer el mal. Entonces sí debemos de tener muy en cuenta que debemos de tener un blindaje en nuestro corazón. Sí, mis hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la palabra de Dios. Dice: y Dios Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Entonces vemos que el Señor nos dice que en estos tiempos, en los postreros tiempos, dice el Señor que serán como los días de Noé y como los días de Lot. Entonces es bien entendible que nosotros también igualmente tenemos que ver que en los días de Noé era esa condición, era una condición. En los días de Lot también una condición bien fuerte con respecto a lo que era la identidad, el diseño, lo que es el hombre y la mujer en esos tiempos. Igualmente en el tiempo de Noé, que más adelante estaremos hablando acerca de esas cosas. Y por ejemplo, lo que es el diseño de Dios para el hombre, el diseño de Dios para la mujer, el diseño de Dios para la familia. Y eso es bien importante porque en estos tiempos, hermanos, estos diseños deben permanecer en la familia del reino, tanto en el varón como en la mujer y en el conjunto, lo que es la familia. Bueno, sigamos adelante. Entonces, como les decía, el blindaje en nuestro corazón es algo que nosotros debemos de ir pensando y debemos de ir pidiéndole al Señor sobre ese blindaje. Y nosotros podemos mirar en el Salmo 73, versículo 21, dice el Señor: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Óigalo bien, estas cosas son las que uno puede estar sintiendo en estos tiempos. Este es el salmista y está diciendo, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Óigalo bien cómo él se refiere a estas cosas. Y dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Eso es lo que queremos, pero él dice aquí que su corazón se llenó de amargura y su alma, y en el corazón sentía punzadas. Y dice aquí en el versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada que yo desee en la tierra. Está diciendo el salmista. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi protección es Dios para siempre. Entonces aquí el salmista nos está dando unos indicios, dice, acerca de su corazón que desfallece, ¿sí? Mi carne y mi corazón desfallecen, o sea, alrededor de todo lo que él podía vivir y en la persecución que él tenía. Pero hermanos, eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y dice el salmista que su corazón se llenó de amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces, él dice aquí, el salmista dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esto es precioso y esto es lo que nosotros en lo que nosotros debemos caminar. Y vemos, este es el salmista en su persecución, en lo que él caminaba, ¿sí? Y nosotros miramos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 3, cuando el Señor llama a Ezequiel y le dice él de la labor que va a hacer. Y dice, aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos,
porque son casa rebelde. Óigalo bien, Ezequiel está allá en Babilonia, en los que fueron deportados de Judá y que fueron deportados a Babilonia porque fue gente rebelde, ¿sí? Entonces, y vemos que el Señor utilizó al profeta Jeremías, y ahora lo podemos ver, el Señor utiliza al profeta Jeremías para que vaya, ¿sí? Y al pueblo de Judá, a Jerusalén, a que se entreguen al rey Nabucodonosor, para que no les pase nada. Dice, ustedes van a ser, ¿sí?, deportados, 70 años van a estar en Babilonia. Aquí el Señor levanta a Ezequiel en Babilonia y le dice, te voy a hacer tu frente, una frente, o sea, te voy a hacer un rostro fuerte y te voy a hacer una frente más fuerte que la del pedernal. Te voy a hacer una frente de diamante, ¿sí? Porque vas a una casa que es rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así dice Yahvé el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el Señor le está diciendo, te envío a una casa rebelde. O sea, te envío a gente rebelde y te hago tu frente, te hago tu rostro fuerte y te hago tu frente más fuerte que la frente del pedernal. Te hago tu frente como frente de diamante. Entonces, y aún le dicen, no tengas miedo delante de ellos. Esto es muy tremendo, hermanos. O sea, las labores que hicieron estos profetas y la labor que tienen que hacer los profetas de la actualidad sobre la casa de Dios. Y quién sabe si esa casa de Dios es que es rebelde o está dormida en su pecado, en su carnalidad, o quién es la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos, y que es necesario que se levanten, y aún profetas que irán a las naciones, ¿sí?, a personas que todavía no conocen de Dios, y el Señor los va a enviar. Entonces, mis hermanos, importantísimo, y miramos entonces a Jeremías, que nosotros necesitamos un corazón blindado. Porque si a Ezequiel le dijeron que le daban un rostro fuerte y le daban un rostro más fuerte que el pedernal, o sea, como diamante, y que no temiera, entonces esto es bien, bien tremendo. Si nosotros vemos a Jeremías 20, del versículo 7 en adelante, nosotros miramos que Jeremías, a él lo conocen como el profeta llorón, ¿sí? Y aún escribe Barú escribe las lamentaciones de Jeremías. Y entonces podemos ver que aquí dice, me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. O sea, esa palabra seducir quiere decir me engañaste y fui engañado. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mire la condición de este profeta, hablándole a Israel, hablándole allá a Judá, ¿sí? Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea que lo escarnecen y le han hecho afrentas de todo lo que él habla, ¿sí? Y lo que él habla es violencia y destrucción para Judá. Cuando fue llevado, deportado a Babilonia. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, o sea, de Yahvé. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, el temor de todas partes. Denunciémosle
todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto es lo que dice Jeremías y lo que le dice el Señor a Jeremías. ¿Cómo estaría el corazón de este profeta? ¿Cómo estaría el corazón de Ezequiel? Pero si nosotros miramos, el salmista está diciendo en su salmo, dice, pero he aquí, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Pero en él estaba, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Igualmente Ezequiel, el Señor le da ese respaldo, dice, no tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y el Señor iba a estar con él. El Espíritu de Dios iba a estar con él. Jeremías también. Entonces, hermanos, vemos a cada uno de estos hombres que pasan situaciones fuertes en sus vidas. Están pasando situaciones y no es porque sean mundanos, hermanos, sino que están pasando decisiones fuertes, están pasando situaciones fuertes por hacer la obra del Señor. Y el Señor, Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Entonces, esto es muy tremendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba hablando todas estas cosas y cómo le dice a Timoteo, hermano, porque Timoteo estaba siendo acobardado y aún el apóstol Pablo le llama la atención y le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces son situaciones, hermanos, que nosotros podemos vivir o viviremos en la persecución, hermanos, y que ¿cómo hacemos? O que estamos viviendo en este momento en casa por la persecución que pueda haber en la misma casa, porque el Señor mismo dice que 2 serán contra 3 y 3 contra 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el apóstol Pablo muestra sobre el sufrimiento del apóstol Pablo y dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno se os da de abofetadas. Dice que ellos lo toleran. Está hablando a los corintios. Dice,
para vergüenza mía, lo digo. Para eso fui demasiado débil. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Queriendo decir que a los corintios les estaban yendo personas y que le estaban haciendo la contra en el evangelio del apóstol Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de Damasco para prenderme, y yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, esto es muy tremendo, lo del apóstol Pablo. ¿Y cómo hizo este hombre para guardar su corazón? ¿Cómo hizo este hombre en todo lo que le había pasado, hasta ese tiempo, en todo lo que le había pasado, de guardar su corazón y de caminar haciendo la obra del Señor? Y es bien tremendo, hermanos, porque el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 1 versículo 15 dice, y en el 14 dice: y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, ¿cómo hizo el apóstol Pablo con todas estas situaciones que le acontecieron y que le escribe a los corintios? ¿Cómo hace el apóstol Pablo para guardar su corazón, para que no se amargue, como dice el salmista, que él se amargó, su alma fue amargada, ¿sí? Se llenó de amargura su alma y hubieron punzadas en su corazón? Entonces, ¿cómo hace este varón del apóstol Pablo? Y dice que unos están predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando dice aquí, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Eso es tremendo, hermano. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Miren cómo este hombre, en todas esas aflicciones que él tenía,
en todas esas situaciones de el apedreamiento, del encarcelamiento, de los naufragios y todo ello, guarda su corazón y dice que él se goza. A la verdad me gozo porque Cristo está siendo anunciado y me gozaré más aún. Y aquí, hermanos, entonces tenemos que ver lo que es un esclavo por amor. Y en Deuteronomio capítulo 15, versículo 15, nos habla sobre la ley, ¿sí? La ley sobre los esclavos. Y entonces dice, y te acontecerás y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, o sea, el esclavo, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Estos, ¿sí? Estos son siervos por amor. O sea, la obra que se hace es un esclavo por amor, un siervo doulos. Un esclavo doulos es un esclavo por amor. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver entonces la diferencia de que unos predican por contienda, otros de buena voluntad, otros por amor, otros por la paga, o sea, el jornalero, ¿sí? Entonces, aquí está el punto principal en todo esto, lo que es el Evangelio y el caminar en Cristo. No se puede hacer una acepción en que pues soy oveja y ellos son ministros. No, hermano, porque nos dieron el ministerio de la reconciliación, donde el Señor, nuestro Dios, está rogando por medio de nosotros reconciliados con Dios. Y el Señor dice en Mateo 28:19, por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces es un mandato, no podemos quedarnos sentados. Y entonces en ese ir a ser discípulos, en eso de ir y evangelizar, entonces allí es donde podemos nosotros recibir todo aquello que Ezequiel recibió, que Jeremías recibió, que el salmista recibió, que Timoteo le dio temor, que el apóstol Pablo recibió. Allí es donde nosotros podemos experimentar y entonces observar lo que pasa en nuestro corazón, hermanos. Entonces, esta es una situación de corazón, de el amor, del siervo doulos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23, nos dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Y hermanos, esto es bien importante entonces, de que el Señor nos dice de que sobre toda cosa guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que nosotros somos el templo de Dios. Entonces hay un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Nuestro cuerpo, el atrio, es nuestra alma, el lugar santo, y nuestro espíritu, el lugar santísimo. Y déjeme decirle que el lugar santo y el lugar santísimo está recubierto, ¿sí?, de 3 pisos en el templo de Moisés, de Salomón, y en el templo para la venida del Señor Jesús. Estos templos, en su lugar santo y su lugar santísimo, alrededor de ese lugar santo y lugar santísimo,
habían 3 pisos de habitaciones. O sea que eran 90 habitaciones, 30 habitaciones por cada piso, ¿sí? 15 a un lado y 15 al otro, ¿sí? O sea que 30 en un lado y 30 en el otro, ¿sí? Entonces nosotros 15, 30, 45 para 90. Entonces 45 en un lado y 45 en el otro. Entonces queriendo decir que en esas habitaciones, allí los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos vivían en el tiempo, en esa semana que les tocaba oficiar, en esos 15 días que les tocaba oficiar, allí ellos dormían, allí ellos residían. Y también allí en esas habitaciones, ¿sí? Allí también en ellos, ahí colocaban todo lo que era, lo que se utilizaba para el oficio. Por ejemplo, el incienso, la mirra, todo lo que se utilizaba, la harina, todo lo que se utilizaba en el templo para el servicio al Señor. El aceite para las lámparas, el incienso para quemarlo, y ese incienso tenía varios componentes, igualmente el aceite de unción, todo ello tenía unos componentes, todo eso era guardado en esas cámaras. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos esto de estas cámaras, de estas 90 cámaras, ¿sí? 45 a un lado y al otro, en nuestro corazón hay esas cámaras. Y esas cámaras nosotros que hemos depositado. Y si en el caso, por ejemplo, mío, que yo estuve viviendo 38 años, por decirlo así, en el mundo, ¿cuánto no deposité en esas cámaras? Y fueron cosas de maldad y daños que me hicieron a mí. Y entonces asimismo, aún en Cristo Jesús, y si no tenía la madurez, ¿sí?, pues también podía estar guardando todo eso en esas cámaras del corazón. Por ejemplo, todo lo que me pudieron hacer los ministros, todo lo que me pudieron hacer mis compañeros, los líderes, los hermanos en Cristo Jesús, todo lo que pudieron hacer, ¿sí?, conmigo, digámoslo que si yo no hubiese perdonado, pues todas esas cosas estarían todavía guardadas, y fue necesario que fuese ministrado mi corazón, que fuese ministrado mi ser, hermanos, para poder sacar todas esas cosas de mi corazón y que realmente fueran llenas de preciosos tesoros del Señor. Entonces, nosotros tenemos 12 temas, hermanos, acerca de la ministración del corazón. Tenemos la sanidad de nuestro corazón, las cámaras de nuestro corazón. El otro tema es un corazón limpio, las intenciones del corazón, entregando los dones de Satanás, un corazón contaminado, la impureza sexual del corazón, los anhelos de nuestro corazón, el corazón engañoso, el corazón humanista, el corazón pusilánime, el corazón traumado con el pasado. Tenemos estos 12 temas, hermanos, que fueron y tienen allí las ministraciones, y los encaminamos, hermanos, a de que ustedes puedan, hermanos, ser ministrados sus vidas, puedan ser ministrados sus corazones, mis hermanos, con estas palabras. Miremos, mis hermanos, que en el Salmo 141, el versículo 3, dice este salmista, y es el rey David, más aún, en todas sus aflicciones, en toda su persecución, en todo lo que él pudo hacer, él dice: pon guarda en mi boca, oh Yahvé. En otra versión dice: pon control a mi boca, oh Yahvé. Guarda la puerta de mis labios. Qué importante, hermanos, lo que el salmista David dice: guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala y hacer obras impías con los que hacen iniquidad,
y no coma yo de sus deleites. Esto es bien importante, hermanos. Como les decía, todos estos hombres de Dios, todo lo que pasaron, igualmente el salmista, pero este varón, o sea, ellos decían: mi confianza está en el Señor, mi refugio está en el Señor, ¿sí? Pero aún el salmista está pidiendo que ponga guarda en su boca, ¿sí? Que ponga control en su boca. Dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor. Tremendo. Tremendo, porque dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Hermanos, esto es muy tremendo, porque el apóstol Pablo, con todo lo que le sucedió, el salmista, todo lo que le sucedió, dice que el justo me castigue será un favor. Al apóstol Pablo no lo castigaron los justos. Y no olvidemos que aún el mismo apóstol Pablo persiguió a la iglesia creyendo que estaba haciendo el bien. Y a él lo persiguieron también por hacer el bien. Lo persiguieron, y los que lo perseguían creían que estaban haciendo el bien. Pero tengamos en cuenta esto, de que el mismo Señor Jesús, a él mismo no lo recibieron en su casa. En Israel no lo recibieron. Dice su palabra que él vino, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Esto es muy tremendo. Y entonces, hermano, aquí es la parte importante que el Señor nos habla, de que sobre toda cosa guardada, nosotros guardemos nuestro corazón, ¿sí? Porque de él mana la vida. Y dice el proverbio, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y hermanos, nosotros podemos mirar que aún en la iglesia se manifiestan ministros, hermanos, donde sus palabras son como golpes de espada. ¿Y qué hacemos entonces nosotros? ¿Qué haremos nosotros, hermanos? ¿Qué harán las ovejas? ¿Sí? Y entonces la ovejita que todavía le falta madurar, la ovejita que todavía le falta crecer, ella puede lastimarse y no volver a la iglesia. Ella puede irse de esa iglesia e irse a otra iglesia. Y donde la lastimen se irá de allí y se irá a otra. ¿Y qué será de la vida de esa ovejita? Eso es importante que nosotros lo miremos. ¿Qué haremos contra aquellos que lo estamos evangelizando y nos mandan a la conchinchina? Nos dicen palabras fuertes, ¿sí? Esta semana que estamos evangelizando, y estaba hablando con un señor y le decimos cómo fue que empezó la obra, y después eso cogió y me lo utilizó para decir cosas mentiras. Y el Señor me decía a mí: no le des perlas a los cerdos. Y entonces eso es la parte importante, que uno pueda escuchar la voz de Dios y uno hacer caso y entender las cosas que uno hace. Es importante entonces, porque en nuestras vidas, hermanos, hay un deseo de agradar a Dios, ¿sí? Hay un deseo inmenso, porque nuestro espíritu está vivificado y hay un deseo de agradar al Señor. Pero también se opone, ¿sí? Se opone aquello que en nosotros ha estado anteriormente, o sea, decir el hombre viejo. Y
En Gálatas el apóstol Pablo dice, en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es la recomendación que el apóstol Pablo nos habla acerca de todas esas situaciones en las que él pasaba. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar, hermanos. Y entonces tenemos que darle una apertura al Espíritu Santo. Tenemos que darle una atención a lo que el Espíritu Santo nos diga, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Y nos va a ayudar y va a hacer que nosotros sometamos todos esos deseos de la carne. Y cuando estamos hablando de los deseos de la carne, no es solamente la fornicación, no es solamente el adulterio, hermano, también son las enemistades, ¿sí? Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Todo esto tiene que ver con las obras de la carne, o sea, y es bien importante que nosotros empecemos a hacerle un alto en el camino a todas aquellas cosas y todo lo que viene contra nosotros y que nosotros podamos resistir con iras, con pleitos, con disensiones. ¿Por qué? Porque entonces estaremos satisfaciendo la carne como anteriormente. ¿Y quién gana? Pues el enemigo, pues Satanás es el que gana. Y Satanás es el que nos va a sacar y para que nosotros sigamos andando en la carne y no en el Espíritu. Entonces, el Señor está diciéndonos aquí por medio del apóstol Pablo y que tiene experiencia de todo lo que le aconteció a él para que no andemos en la carne. Para que no satisfagamos todo ese deseo, porque si fuera posible le doy golpes, ¿sí? Diría uno, ¿sí? Y entonces el apóstol está diciendo que las obras de la carne es el adulterio, la fornicación, son las inmundicias, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iros, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, el homicidio, la borrachera, todo lo que viene contra la destrucción del cuerpo, del templo de Dios, la borrachera, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que quiere el enemigo, que nosotros no heredemos el reino. Tenemos la salvación, mis hermanos, pero otra cosa es de que no heredemos el reino. O sea, podemos tener la salvación, sí, pero si estamos en todas estas cosas de las obras de la carne, no vamos a heredar el reino. Y entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos caminar en todo aquello que el Señor quiere, y hermano, y eso, y la puerta grande tiene que ver con el perdón, ¿sí? El perdón de todo lo que le han hecho en la vida a uno, el perdón de todo lo que el papá, la mamá, el perdón que nosotros debemos de impulsarnos al perdón, hermano, para poder ser libres. Óigalo bien, para poder ser libres. O sea, está la administración del corazón, pero también, hermano, el perdón liberta nuestra vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es yo contra mi hermano, sino mi hermano tiene algo contra mí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, quiere decir que mi hermano no me habla porque pasó
alguna situación determinada y el hermano no me habla y yo voy a dar la ofrenda en el altar. Y si yo allí me acuerdo, yo debo de ponerme primero a cuentas con mi hermano y entonces debo presentar mi ofrenda. Porque ¿cómo va a recibir el Señor una ofrenda cuando yo tengo algo contra mi hermano? ¿O cuando mi hermano tiene algo contra mí? ¿Cómo se va a recibir? ¿Cómo Dios va a recibir una ofrenda así? Y él dice en el versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Mire lo que le está diciendo, porque es un adversario. Pero no estamos hablando de Satanás, estamos hablando de ese hermano que tiene algo contra mí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en el camino, la verdad y la vida. Estamos caminando en Cristo Jesús, ponte de acuerdo con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, hermano, hay situaciones en que cuando nosotros le decimos, Señor, perdono a aquella persona que me hizo esto, estoy haciendo esa obra en mi corazón de que en las cámaras de mi corazón no entren esas cosas. ¿Sí? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que tu adversario, o sea, tu hermano que tiene algo contra ti, te entregue al juez. O sea, le digas, Señor, mira, haz justicia, Señor, entre él y yo. Lo que hizo David con Saúl. Y Señor, y eran parientes en el sentido del pueblo de Israel. ¿Sí? Y el Señor, haz justicia. Y era suegro. Haz justicia entre él y yo. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, el perdón, hermanos, tiene que ver, ¿sí?, con salir en la libertad. En el versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ese hermano, es importante que nosotros nos encaminemos al perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque en el encaminarnos al perdón, mire, dice aquí, porque el Señor está diciéndonos que caminemos en el Espíritu, porque dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque lo de la carne se opone contra el Espíritu. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu. Entonces el primero que se habla es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros anteriormente habíamos hablado acerca de estas son triadas, ¿sí? Triadas de Dios que nos da el amor, el gozo y la paz. Esto nos lo da el Señor. Dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El gozo de la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Después viene otra triada que tiene que ver con mi prójimo, ¿sí?, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Sí? La bondad es, soy bueno con él, pero también tengo que hablar la realidad, tengo que hablar con él la verdad. Benignidad sí es algo de ser bueno en todo momento, ¿sí? Pero la bondad también es bueno en todo momento, pero le habla a la persona acerca de lo que es necesario. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Esto es bondad. La paciencia que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia que debemos de tener para con nuestro hermano, para contra nuestro prójimo, ¿sí? La paciencia que debemos tener para con él, la fe, y viene la otra tríada que tiene que ver con nosotros, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Son
cosas que tienen que ver con nosotros. Y dice, contra todas las cosas no hay ley, pero los de que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nos dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, para andar en el Espíritu, entonces opera ese amor que el Señor nos da, el gozo, la paz que el Señor nos da, ¿sí? Porque dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces dice aquí el Señor que el principal de todos estos puntos es el amor. Cuando nos dice que en Primera de Corintios capítulo 13 nos dice acerca del amor y nos dice, sí, pues hablaré todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso en un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podrías jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces aquí el apóstol Pablo está mostrando acerca de la fe, está mostrando situaciones en las que uno puede hacer, hermano, y las que aún el Señor le ha dado a uno, ¿sí? De hablar los idiomas y aún entender los idiomas de los ángeles, ¿sí? Aún si tuviera profecía, si tuviera fe, si tuviera todo el conocimiento, si supiera las revelaciones, los secretos, pero si no tengo el amor, nada soy. El apóstol Pablo está diciendo, todo esto es efímero si estás haciendo todo esto, como el Señor mostraba de los que predican por contienda, que predican, ¿sí?, por buena voluntad, o predican por amor, como el siervo Doulos, o por una paga, ¿sí?, entonces, por envidia. Entonces aquí está diciendo el Señor, mira, puedes tener todos estos dones espirituales, puedes tener todo esto, pero si no tienes amor, no pasa nada en tu vida. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita. No lleva un riesgo no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás, ni pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se manifiesta firme en toda circunstancia. Entonces él dice que todas las cosas van a pasar. Dice 3 cosas en el versículo 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que este blindaje no debe ser de metales como blindan los carros, como blindan los vidrios, como blindan las puertas. El blindaje en nuestro corazón no puede ser hierro, no puede ser bronce, no puede ser oro, no puede ser plata, no puede ser nada. El blindaje en nuestro corazón debe de ser el amor. Cuando le pedimos a nuestro Señor que nos blinde nuestro corazón, que nos proteja nuestro corazón, que haya una barrera, ¿sí?, en nuestro corazón, ¿sí?, que sea del amor. ¿Por qué, mis hermanos?
Esto es precioso. El Señor nos dice que la esperanza no avergüenza, que es una de las partes que quedan: la fe, la esperanza y el amor. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, dentro de nuestro corazón hay amor, pero ¿por qué no se manifiesta? ¿Sí? Porque no hemos limpiado el corazón. Y entonces ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones está protegiendo nuestro corazón desde adentro. Y si el Señor nos blinda nuestro corazón, hermanos, si el Señor blinda nuestro corazón externamente, hermano, pues la manifestación es ese amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el amor todo lo sufre. ¿Sí? El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Eso es la manifestación hacia afuera. Y de los que vengan, pues en mi corazón está protegido por amor, y entonces va a salir es compasión por ellos, va a salir es una oración por ellos. Va a salir es una necesidad de ayudarlos a ellos, hermanos, que eso fue lo que hizo el Señor, hermanos, ¿sí? No es ofensivo, el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Esto fue lo que tuvieron esos hermanos, eso fue lo que tuvieron estos profetas, eso fue lo que tuvieron el apóstol Pablo, eso fueron los que tuvieron, hermano, un amor, y que fue manifestado hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué hacia adentro? Porque ese amor es el que nos ayuda a limpiar y a amar a Dios y a entregar todo nuestro ser y ser un siervo por amor. Mire que la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces le dice: arrepiéntete y mira de dónde has caído. O sea, el no amar como en lo primero, como dice el primer amor, el no amar de esa forma, el dejar ese amor así, es que uno ha caído. Entonces, el estándar de una vida en el Espíritu es la manifestación del amor. Y como les digo, el Señor dice aquí: usted puede hablar en lenguas, usted puede profetizar, usted puede pararse en la cabeza, usted puede echar las montañas al mar, usted puede hacer todo, usted puede entender los idiomas de los ángeles, usted puede saber todas las revelaciones, pero si no tiene amor, hermano, de nada sirve, no ha logrado nada. Entonces, oremos. Señor Padre, te pedimos, Rey Santo, Señor, que hagas ese blindaje en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a limpiar las cámaras de nuestro corazón, Rey, con todo lo que tú nos has regalado, Señor, para limpiar nuestro corazón. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas blindando nuestro corazón, Señor, con el amor tuyo, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que tú eres amor, Señor. Señor, bendito Rey, Señor, tú nos dices, Señor, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor, nosotros estamos permaneciendo en ti y te estamos conociendo a ti, Padre, y te estamos conociendo a ti, Señor Jesús. Y en ese conocimiento tuyo, Señor, ha de manifestarse ese amor que nos has dado, Rey. Haz ese blindaje, Señor. En nuestro corazón te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.